Buen día, el presente video es un video explicativo acerca del uso de una herramienta computacional implementada en MATLAB que calcula condiciones no sinusoidales y desbalanceadas en sistemas trifásicos y monofásicos. Eh, todo, Toda la herramienta fue implementada en un script de MATLAB que no sé, pues no vamos a explicar en el presente video, ya que son más de 3000 líneas de código y por esa razón, pues se haría bastante largo el video. Entonces vamos a mostrar cómo se usa la herramienta y qué consideraciones se deben tener en cuenta a la hora de utilizarla. Lo primero es que se tiene que abrir el archivo GUI1.m, eh, que pues en dicho archivo está todo el código y las especificaciones de la interfaz gráfica. Al correr el, el programa, lo primero que va a aparecer va a ser la interfaz gráfica, que se compone de varios campos que vamos a ir explicando a lo largo del video. Lo primero a tener en cuenta es que en los datos de un monitoreo, ya sea trifásico o monofásico, se deben tener en formato Excel. Y dicho Excel debe tener también un formato en específico. En este caso, nosotros tenemos unos valores de prueba y este es el archivo de Excel que vamos a utilizar, donde hay tres hojas, una por fase. En el caso de que sea monofásico, pues simplemente es una hoja que dice fase A. Las hojas tienen que llamarse así: fase A, fase B y fase C, y en cada hoja pues están especificados los datos de cada fase. El formato de columnas o de mm, parámetros de entrada es el mismo en todas las fases. Eh, lo único que cambia pues son los valores de cada monitoreo. Entonces las entradas son eh, el, el tiempo en el cual fue tomado el dato. Acá, por ejemplo, se tomó cada 10 segundos, entonces por eso es que está cada 10 segundos, pero es el momento en el cual fue tomado el valor pues, de las variables. Aquí está el valor fundamental, el voltaje fundamental de la fundamental, perdón, el voltaje de la línea, la corriente fundamental, el factor de potencia en caso de tenerlo, si no, pues el programa lo calcula, pues ya los valores de los armónicos. Acá tenemos el valor de los armónicos en voltios, acá en grados, eso era para el armónico 3, armónico 5 en voltios, armónico 5 en grados, armónico 7 en voltios, armónico 7 en grados, y así continuamente hasta llegar al armónico número 50, que es el que pues se recomienda, hasta el que se recomienda evaluar. Eso es para el Excel en voltajes. Para el de corrientes es igual, lo único que cambia es, pues, son que ya no se miden, o sea, los monitoreos no miden voltaje sino corriente, y es igual, las hojas se tienen que llamar fase A, fase B y fase C, todo seguido, la primera en mayúscula y la fase en mayúscula también. Y pues las entradas son similares, el tiempo en el cual fue tomado, el momento en el que fue tomado los valores, el voltaje de la fundamental, el de la línea, la corriente fundamental, el factor de potencia en caso de tenerlo y pues en vez de acá tener ya el voltaje tenemos es la corriente. Armónico 3 en amperios, armónico 3 en grados, armónico 5 en amperios, armónico 5 en grados, armónico 7 en amperios, armónico 7 en grados, y así hasta llegar igualmente hasta el armónico número 50. El nombre pues es el nombre que le queramos colocar. Finalmente pues eso después lo especificaremos en el script de MATLAB, en este script. Entonces, acá lo que vamos a poner es el nombre del archivo en Excel. En este caso, pues yo lo llamé voltajes-3F y corrientes-3F. Los nombres tienen que ser iguales, exactamente iguales a cómo se guardaron, debido a que de no ser así, pues el escribir en MATLAB no va a encontrar
archivo y pues no va a poder hacer los cálculos, de hecho pues va a aparecer un error. Y otra consideración es que los dos archivos de voltajes y corrientes tienen que estar guardados en el lugar donde esté el, el script de MATLAB. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo uno que se llama proyecto final, acá está GUI1.m, que es pues el script, y aquí están los archivos en Excel, tienen que estar en la misma carpeta. Aquí escogemos el número de fases a analizar, si queremos un sistema trifásico o monofásico, para calcular potencias e indicadores. Ya después pasamos a esta parte. Entonces, al presionar, pues ya internamente empieza a hacer todos los cálculos y ya debe arrojar una serie de gráficos. Bien, en este caso analizamos 139 datos para los cuales pues salieron las siguientes gráficas para potencias y algunos indicadores. La primera figura nos da los valores eficaces de voltaje eficaz, corriente eficaz. Acá ya están implícitas todas las fases A, B y C. Se calculó pues con las ecuaciones que están expresadas en las normas y pues igual en el documento que se escribió, ahí está pues, especificadas las fórmulas que se utilizaron. Estas son las potencias, donde pues, acá tenemos la potencia aparente, las potencias activas por fase y la potencia activa total. Acá en la figura 3 encontramos pero las potencias de secuencia, donde está la potencia activa para la secuencia 0, positiva, negativa y la total, y para la potencia reactiva también para secuencias y potencia aparente también para secuencias. Después vamos a encontrar la gráfica D en la figura 4 de los factores de potencia, tanto efectivo de secuencia positiva y el factor de potencia de la fundamental. Bien, aquí nosotros calculamos densidad de probabilidad, distorsiones individuales y THD. Calculamos también probabilidad, densidad de probabilidad, probabilidad acumulada. Entonces al presionar este botón, acá seleccionamos la fase que queremos ver. No sacamos en una misma gráfica todo, ya que pues son gráficas que son un poquito eh, mm, con muchos datos, entonces es mejor eh, elegirlas por fase y poder evaluarlas por separado. Entonces acá tenemos la densidad de probabilidad y la probabilidad acumulada para la fase A, donde la línea roja es la probabilidad acumulada y se rige bajo pues, la escala de este eje rojo y las barras azules se rigen bajo la escala del eje azul, que es la densidad de probabilidad. La roja es la densidad de probabilidad acumulada. Acá está el THDB, THDI y el TDD. Aquí están las distorsiones individuales, donde pues hay una línea que indica el límite el límite de distorsión armónica individual según la NTC 5001. Y pues las distorsiones individuales pues tienen su propio color, por lo que podemos identificar, por ejemplo, que el armónico 5 es el que sobrepasa el límite de distorsión del límite de distorsión armónica individual de la norma. Bueno, también especificar que el eje Y pues va a variar según pues el parámetro que estemos graficando, pero el eje X son las muestras. Entonces, por ejemplo, el monitoreo con el que realizamos la prueba tiene 139 datos, entonces pues hay 139 eh, puntos en las gráficas. Todos comparten esto. Si el número de muestras aumenta, no sé, tal vez 300, 500, automáticamente la herramienta de MATLAB se acomoda a ese número y pues acá ya no va a haber 139 datos en las gráficas, sino ya pues el número que hayamos ingresado. Él se adapta automáticamente a eso. Bien.
Y acá, pues la gráfica que también se abre con dicho, con dicho botón es el de el porcentaje de distorsión armónica de voltaje, la distorsión armónica total en porcentaje, donde pues acá nosotros graficamos una línea que indica el límite, pues expresado según la norma, que en este caso pues no lo sobrepasa. Está en 5%, ya en el caso de que el voltaje aumente por arriba de los 69 kilovoltios, pues entonces saca este valor, va a estar más abajo. Bien, eso respecto a este apartado del cálculo de densidad de HD y de H. Acá podemos, ya en esta parte podemos calcular indicadores de desbalance para pues de las tres fases. Acá vamos a poner valores de prueba, por ejemplo, perdón, 120, 126, 119, por ejemplo. Y aquí vamos a poner los ángulos 0, menos 118, 121, una resistencia de 0.006, una inductancia de 0.0008 Henry, y aquí ingresamos la frecuencia. Bien. Y aquí calculamos pues esos indicadores de desbalance para las tres fases. Nos arroja unos valores de desbalance y unos valores también porcentuales, donde acá vamos a tener los valores de salida sobre entrada, y aquí pues delta UE, delta U, V de entrada y V de salida. Asimismo acá pues están los valores calculados, pero para el último dato, o sea, si son 139 datos, este es el del dato número 139. Y aquí podemos calcular la regulación por impedancia de un sistema monofásico. Aquí podemos poner 125, tal vez. Una resistencia en ohmios de 0.003. Aquí podemos poner 25 Henry. Y aquí una frecuencia de 60 Hz. Monofásico, aquí lo pues tomaría solamente una fase, que sería la fase A, o pues sí, solamente una fase, porque vamos a analizar un sistema ahora monofásico, y pasa lo mismo. Acá podemos calcular potencias e indicadores, nos van a salir las mismas gráficas, pero pues ya expresadas para únicamente una fase, con el factor de potencia fundamental y total, las potencias y distorsiones, donde acá están las potencia fundamental, armónicas y activa total, las distorsiones de voltaje y corriente, cada uno pues señalizada con sus colores, y la potencia aparente. También salen los valores eficaces, para este caso pues sería el de una sola fase. Al igual que también se puede calcular la densidad de probabilidad, la probabilidad acumulada y las distorsiones. Acá estarían las distorsiones individuales y aquí el porcentaje de distorsión armónica de voltaje total. Acá podemos calcular la regulación y nos sale la relación de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Eso sería todo. Gracias.